Hablemos en Arteria es un espacio que invita a artistas colombianos o extranjeros que están exhibiendo su obra y estas distintas maneras de acercarse a sus campos y líneas de interés. En este momento estamos en la edición número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá en el stand de 360 grados, una galería bogotana que desde hace algunos años representa también a la artista bogotana Evelyn Tovar. Yo soy Nelly Peñaranda. Evelyn, bienvenida a este nuevo espacio. Gracias, Nelly. Bueno, en este momento en la feria tenemos tres líneas, o más bien, tres momentos distintos de la obra de Evelyn Tovar, cuya columna vertebral, podríamos decirlo, siempre ha sido esa relación que tenemos los seres humanos con el territorio y con la naturaleza. Lo que tenemos aquí detrás son algo que sucedió hace ya varios años, esto es de más o menos hace 2 años y luego vamos a ir a otro lado, pero que no sea yo la que lo explique. Por favor, Evelyn, cuéntanos un poco sobre esta obra y esta propuesta. Claro que sí. Bueno, mira, esta serie se llama Escala 1 a 1 y es una obra que pone en diálogo un objeto que es una tabla salvacortes eh, y una ilustración botánica. La idea de la obra es pensar en cómo estas maneras de representar el territorio, pensando en la ilustración botánica, son formas muy humanas de tener el control sobre el espacio y sobre la naturaleza. Hay algo muy particular en esto y es justamente lo que hablabas de la tabla salvacorte y es, podríamos decir que es también como esa intención de, si tenemos las dimensiones, de poder casi que controlar, medir, acotar, entender o sobre todo contener la naturaleza. ¿Tiene algo que ver con esa posibilidad de domesticación de la naturaleza a la que tendemos los humanos desde hace un tiempo? Sí, yo creo que más que la posibilidad es la intención, el querer controlar, el querer aprovechar siempre en nuestro beneficio lo natural, los espacios y los territorios. De acuerdo. Sin embargo, cuando llegamos a una serie como esta, que si no mal no estoy desde el año pasado, 2 años. 2 años, ok, 2 años, esta serie tiene una particularidad y me parece importante que podamos hacer un énfasis en eso, y es sobre todo que cuando tenemos la representación de la tabla salvacorte, casi que podríamos entender estas ilustraciones de la expedición botánica desde el detalle o presencia de alguna especie de flora, pero en este caso ya las plantas que tú seleccionas empiezan a tener una mirada más distante, más macro. Ya no estamos hablando del detalle, sino también desde una panorámica, y sobre todo lo podemos ver en las dos piedras pequeñas. ¿Cuál es esa línea de interés de selección de esas plantas a representar y la relación que puedes tener con ellas y con el soporte que tienen? Claro, mira, esta serie hace parte de un proyecto más grande que se llama Tierra de Agua y es una investigación que tiene que ver con un lugar específico en Colombia que es el Páramo de las Papas, que es uno de los lugares donde nace el río Magdalena. Y digamos que la investigación me llevó a hacer una selección ya más específica de la planta a representar, que es Las papas. las plantas de papas. Entonces lo que hice fue encontrar muchas ilustraciones de esta misma papa pensando en cómo estas ilustraciones muchas veces no necesitaban ver la planta directamente para hacer la ilustración. Entonces hay muchas ilustraciones en donde Pero no entiendo, ¿cómo así es la que no ilustración necesitaban ver la planta para hacerla? sí, la ilustración se construía de acuerdo a una descripción Narrativa, es narrativa. decir, ellos iban ilustrando lo que les contaban, no lo Sí, que veían. no todas las ilustraciones se hicieron viendo una planta. Y este es el caso de la papa. Hay varias. Ok. Entonces, digamos que la idea de poner aquí en diálogo el material, que es la piedra pómez, y la ilustración de la planta de papa, era pensar en cómo esta piedra que usamos regularmente para suavizar o pulir una superficie, también pensando en la ilustración botánica como la manera en la que se suaviza y pule esta manera de entender el territorio.
¿ok? Sin embargo, cuando empezamos a mirar ahora las 3 piezas que presentas en este stand de la Feria de Arte de Bogotá, lo que vemos es un detalle de estas ilustraciones, luego ya hay una mirada más distante de esa papa o de esa planta de papa, aun cuando no sea eh, literal en relación a lo que nos acabas de comentar, y llegamos a esta obra que entendería es la obra más reciente que has hecho y que estás presentando en esta exposición. Hay un cambio radical, es decir, estamos hablando de una dimensión que se multiplica por varias los soportes anteriores o las medidas anteriores, donde además ya la mirada es mucho más grande y abarca un nuevo territorio. Y además la mezcla de otros elementos. Primero, bueno, ya hablamos de la seda, de screen como soporte y también la hojilla de oro como técnica. ¿Cuál es ese proceso de transición en el que has estado trabajando que te lleva de esa mirada, que es casi que micro, a una mirada mucho más panorámica de ese territorio que también buscas indagar? Sí, yo creo que la conexión está en pensar cómo estas maneras de representar como una tecnología que nos acerca al territorio de una manera específica. Entonces, primero teníamos la ilustración botánica, que es, Sí. digamos que una manera bien académica de acercarnos a este territorio, pero en este caso de esta serie que se llama Transitorio, lo que hice fue una selección de postales de diferentes lugares de Colombia de entre 1910 y 1920. Y lo que hice fue reproducir, O sea, ese paisaje no existe. no, reproducir la imagen de esta postal con hojilla dorada, pensando en cómo, digamos que la labor de la postal fue legitimar este espacio, pues, un espacio importante, y dentro del reconocimiento y de la construcción de una memoria colectiva, pero el paisaje, como lo ves acá, ya no es el mismo. Este, por ejemplo, es el río Magdalena inunda un lugar que se llama Puerto de Capastrán. Y la idea del uso de la hojilla es pensar en cómo este material nos remite a lo eterno, al pensar como que esta idea de estos territorios eh, que son como importantes y de reconocer dentro de nuestro país, quedó consignado en estas postales, y esa idea de memoria se construye desde la repetición de la imagen. Hay algo que me llama mucho la atención y tengo que preguntarlo y es, bueno, me hablas un poco de la representación o la necesidad o coherencia que también tiene la presencia de la hojilla de oro como técnica. ¿Qué pasa con el color? Pues en este caso, el color, si te refieres como al color Sí, del al color amarillo, fondo, al color de la seda. yo escogí el color amarillo pensando en esta idea de lo exótico, de como esta colorimetría que nos acompaña todo el tiempo en fotografías y en cine, en donde todo vira hacia este amarillo que es paradisíaco, pero desde la exotización. Podría, para allá iba, podría ser un poco ese exotismo del trópico. Exactamente. Por eso se eligió el amarillo como base. De alguna manera los paisajes también pueden remitir a paisajes de Oriente en relación también a la exuberancia que tiene la representación del paisaje que estás mostrando. No hay nada fuera del territorio colombiano que estás buscando representar en ninguna de las piezas, No, sobre todo actuales. todas las piezas que se han hecho dentro de esta serie son postales de Colombia. ¿Y esas postales de dónde vienen? Los postales hacen parte de Colecciones colecciones, tuyas. sí. Y digamos que fueron postales de libre circulación. Postales de libre circulación Que que tú encuentras y empiezas a sí, sobreponer y esa composición la haces de manera tecnológica como contabas, un poco con la ayuda de herramientas de Photoshop y todo esto. sí. Ok.
Bueno, ¿qué otras series estás desarrollando? ¿Qué otra obra surge a partir de esto? Ahí ya tienes en desarrollo, además del Río Magdalena, otros escenarios colombianos. Bueno, el último proyecto que hice, que fue el año pasado, una exposición que se llamó Superficie, fue un acercamiento a un territorio, pero mucho más cercano a mí, que es el humedal Juan Amarillo, que yo vivo muy cerca del humedal. Entonces lo que yo hice fue hacer un reconocimiento del espacio, que este sí ya lo pude hacer yo directamente en el espacio, tomando ya como un papel de exploradora. Y las piezas que se construyeron desde esta exploración e investigación tienen, digamos que un interés más, más llevado hacia el uso de ciertos materiales que se encontraron dentro del humedal para representar esas aguas que atraviesan el humedal pero que ya no tienen vida. Un poco lo que pasa con la tabla de corte, un poco lo que pasa con la piedra pómez, el páramo de las papas y la piedra volcánica, Sí, y de alguna manera también esto que pasa acá. sí. Pero entonces, ¿cuál era el material que utilizabas en esa serie Bueno, que en esa estuviera serie relacionándose? hay una pieza que es la que más me gusta a mí, que es, o sea, si tú la ves, no tiene visualmente una relación con todo esto que acabamos de ver, pero yo hice una recolección de muchas semillas de un árbol de acacia y las puse todas juntas como en un tazón muy grande. Tiene un motor que hace que ellas giren sobre ellas mismas y producen un sonido que alude Mm, como a lo que creemos o creeríamos que es el sonido del agua de este río, que como los palos de agua que se mueven por las semillas, sí, algo así. sí, 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 pero entonces es como que esta semilla eh, se convierte en la voz de este río. Qué bonito, muy poético. Bueno, pues Evelyn, muchas gracias por compartir con nosotros lo que significan estas nuevas series o esta nueva serie que tenemos la oportunidad de ver aquí en la versión número 20 de la Feria Internacional de Arte de Bogotá, desde, desde Ágora. Y bienvenidos nuevamente a este espacio y a ti, Evelyn, muchísimas gracias y buenas tardes.